Bienvenidos a este video en el que haremos un recorrido por las transacciones de una base de datos y su esquema de recuperación. Tenemos que tener en cuenta que una transacción es una pequeña unidad de un programa que puede tener una o varias tareas de menor nivel y en general representa un cambio que se da en el ámbito de una base de datos, una modificación, ¿no? Es importante recalcar que la transacción puede estar compuesta por una o más sentencias SQL de tipo DML. Recordarán que DML hace referencia a Data Manipulation Language en inglés y hace referencia a las sentencias que son de tipo insert, update, delete, también el merge, que es una combinación de update y delete. Esas son las que son consideradas sentencias de tipo DML o de Data Manipulation Language. El proceso de una transacción se inicia con la primera sentencia que forma parte de la misma y finaliza cuando esta es confirmada o revertida. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un update, luego tuviéramos un delete, luego tenemos un insert, el inicio se da en el primer punto, en el update, continúa aquí y finaliza aquí en el insert, en el momento en que decidamos si la transacción va a ser confirmada o si va a ser revertida. Justamente los criterios o las condiciones que se pueden cumplir para que finalice una transacción es que se haga un llamado commit, un rollback, commit como la sentencia de confirmación, rollback como la sentencia de reversión para volver los datos hacia atrás o al estado anterior al inicio de la transacción, todo el conjunto de datos. Pero también hay otras condiciones que pueden desencadenar que una transacción finalice. Como lo pueden ser, por ejemplo, el empleo de una sentencia que es de tipo DDL. DDL es aquella sentencia que puede ser, por ejemplo, un create, un drop, un rename o un alter. Son aquellas sentencias que en general se utilizan para crear objetos, borrarlos, renombrarlos o alterarlos dentro de la base de datos. Otra condición que puede producir una finalización de una transacción que se ha realizado es cuando la misma se produce un error o tiene una terminación anómala, ¿okay?, dentro de lo que es el procesamiento de esa transacción, o si se produce una desconexión de la cuenta que está de la sesión de usuario que está realizando la transacción en ese estado del tiempo. Otro punto muy importante acerca de las transacciones es justamente que tienen un determinado estado, pueden presentar un determinado estado. Vamos a pasar a ver brevemente de qué se trata cada uno de estos estados. El estado cuando una transacción es lanzada es el que se llama estado activo, cuando comienza a procesarse, y puede adquirir dos estados particulares. Uno que es el de parcialmente comprometido, si la transacción tiene un flujo de procesamiento normal, si no se produce ningún tipo de error. Es el estado previo a la confirmación o al estado de comprometida, cuando impactamos los datos definitivamente dentro de la base de datos. Y como segundo flujo puede darse un estado de fallida, una transacción fallida, que es cuando por algún tipo de error o impedimento de la base de datos o de un error de consistencia, la transacción pasa a un estado de fallida y finalmente es abortada, lo que quiere decir que es cancelada y sus cambios son reversados. Estos son los 5 posibles estados que puede tener una transacción dentro de la base de datos.